No, así, hermano, pues. A ver, pues. Ahora es su turno, pues. Ya tu esposa habló, falta usted, ¿qué? Así es, hermano. Tú un guerrero. Mi esposa, fue la que habló primero y compartió su testimonio. Sí, sí, sí. Para mí este ministerio ha sido algo muy hermoso. Es algo que he aprendido bastante como cristiano. Tengo 19 años convertido. Desde que acepté a Jesucristo, estuve participando en el grupo de alabanza y todo mi trayecto ha sido así. Hasta esta hora, diciembre, el Señor ya nos habló para empezar nuestra propia obra. Este, Eso también lo ha puesto el Señor por revelación, no porque lo buscáramos nosotros ser pastores, sino que el Señor mismo nos sacó a hacer esta misión. Eh, He aprendido bastante en este ministerio. Ahora Jesucristo, cuando leo la palabra del Señor, es real. Lo que yo leo es más real. Mm, Jesucristo se hace más vivo. O sea, el Evangelio Amén. eh, cambia, o sea, realmente, ¿cómo se dice? Se transforma a vida. Porque sí. antes solamente leíamos y yo vivía, en mi experiencia personal, muchas dificultades en mi cristianismo, siempre batallando con las mismas cosas, siempre esforzándome, pero siempre cayendo, levantándome, cayendo, y era un cuento que no tenía fin. Mm, Y cuando me casé, pues era lo mismo, yo pensaba que cuando me iba a casar muchas cosas iban a cambiar, pero el problema es que ahora se juntaron dos problemas en uno, entonces se hizo una dinamita. Entonces, no, hombre, fue terrible. Entonces, en el matrimonio, pues, con muchas dificultades emocionales, espirituales, problemas de todo índole, más aparte de lo que nosotros teníamos cada uno. En lo personal, pues siempre, como varón, siempre batallé mucho en el área sexual. Yo esto lo comparto porque no me avergüenzo de lo que el Señor hace por mí, porque el Señor, si se expuso en la cruz del Calvario, en el madero, dice que casi desnudo estaba ahí expuesto, eh, porque yo me voy a avergonzar de lo que Él ha hecho conmigo. Entonces, eso es un testimonio que a mí me gusta mucho a veces compartir, y porque hay gente que tal vez esté viviendo en la condición que mi ujú, cristianismo yo vivía, sí. en ataduras, en la pornografía, en ataduras, en la masturbación, en ataduras, en ver otras mujeres, en ataduras, en muchas índoles. Entonces, aunque yo mismo me frenaba en no hacerlo, era llevado a hacerlo. Entonces, era, como dice Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo hago, más lo que no quiero hacer es lo que hago. Entonces, Amén. eh, estuve en iglesias y ninguna iglesia a mí me habló o habló acerca de la liberación. Nadie. Entonces yo crecí en el Evangelio, un crecimiento mediocre, porque esa es la verdad, es un Mm, crecimiento mediocre. No crecí espiritualmente, sino solamente crecí en cuanto al conocimiento de la palabra, pero con muchos problemas, con muchas ataduras. Entonces realmente nunca conocí la verdad. Dice la palabra en Juan 8:36, si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero si recordamos, Jesucristo era el que hacía las liberaciones. Dice que llevaba la palabra, sanaba y hacía libre, echaba fuera demonios y enviaba a los discípulos, preparó 70 y preparó otros 70 y los envió a liberar. Entonces, ese legado de estar fuera demonios, Jesucristo nos los dio a nosotros, o sea, nos los encargó a través del Espíritu Santo, llenos de poder, nosotros fuimos investidos por misericordia del Padre hacia nosotros por amor, así le plació. Entonces, ahora Él nos delegó, dice todo aquel que ujú. creyere, le dio potestad de echar fuera demonios. Entonces, estas señales seguirán a todos los que creen. Entonces, en mi vida nunca me echaron fuera demonios, siempre me compartían la palabra a la iglesia, participaba en la iglesia, pero yo con muchos problemas,
y tratándome siempre a hacer lo bueno, a ser agradable delante de Dios, pero siempre con esos problemas. Entonces, cuando yo conozco este ministerio, todo eso se acabó. Esas opresiones demoníacas de querer, la tendencia de ver algo en internet, algo inmoral, la tendencia de ver a alguien, una mujer en la calle mientras uno va manejando, uno va caminando, de momento los ojos se pierden a ver la mujer. Yo eso ya aprendí que se llama, ese es un demonio que se llama deseo insano. El demonio deseo de insano te lleva a mirar a hombres o mujeres, o los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Entonces, si estás casado o estás casado y de momento tus ojos se pierden a ver a una mujer, eso se llama un demonio de deseo insano. Entonces, cuando llego a Cristo Libera, empiezo a aprender del ministerio, de los cursos, de la escuela, y me doy cuenta que estaba pues tremendamente endemoniado. Cuando empecé a llenar mi formulario, yo dije, qué porquería de vida tengo, qué porquería de vida. La verdad, Señor, mira, así me amaste, así me amaste. Entonces, hasta pena me daba. Entonces, pues yo quería ser libre de todo eso. Una vez le comenté al Pastor Roger, ministreme delante de la iglesia, que todos los pastores ahí, ministros de la iglesia, congregantes, pues se den cuenta, ¿no? De que esto es una realidad. Entonces yo tomé esa actitud de glorificar al Señor delante de toda la iglesia, no importándome exponer mi vida, la vergüenza de lo que había hecho. Lo que salga, y que el Señor se glorifique. El pastor me dijo, no es necesario que envíales estos videos y que los vean. Entonces, se hizo mi liberación y cambió mi vida. Cambió enormemente mi vida. Empecé a tener sueños, pastor, hermanos, sueños que yo nunca antes había experimentado. Ahora resulta que termino el curso, ahora en septiembre tenemos el curso de la Escuela de Liberación. Empiezo a soñar con personas que la estoy liberando. Y en esos sueños sé de qué la estoy liberando y resulta que en la vida real se presentan esas personas. Entonces el Señor me lleva a soñar con las personas que voy a liberar sin conocerlas. Wow. Cuando yo las conozco, esas personas en físico, yo ya las había soñado. Y yo ya sabía de qué les iba a ministrar. Es algo sorprendente porque yo digo, el Señor me está llevando a conocer las personas que voy a liberar antes de conocerlas. Antes de conocerlas, yo ya sé que voy a liberarlas. Entonces, empiezo a tener experiencias, empiezo a soñar con el Señor Jesucristo. Una vez yo estaba orando por mis alumnos de la escuela, dije, Señor, guarda los que todos terminen el curso. Y en esa misma noche, el Señor, en un sueño, yo veía que todos los alumnos estaban en un vehículo blanco, como huevo, pero alargado, ovalado, y se acercaba el Señor Jesucristo cerca de ellos, en el carro que donde estaban ellos, y se inclinó y los empezó a alentar él, los empezó a alentar. Entonces yo estaba lejos del Señor Jesús, como unos 3, 5 metros, y yo lo miré. Entonces él alzó su mirada y se me quedó mirando. Y me dijo, te he puesto un ángel para que los animes. Y cuando dijo en ese momento eso, yo tenía un ángel enfrente de mí, así cerca a unos centímetros. Y desperté. Y después yo tuve otros sueños donde el Señor Jesús se presentó con 2 ángeles más y me llevó a lugares de las tierras y comí con él en mesas. Y tuve otros sueños donde el Señor Jesús me hablaba de lo que él quería para mí. Una vez extendió su mano y me dijo, se te ha otorgado el apostolado. Y yo cuando desperté yo dije el apostolado, pues yo tenía doctrinas que el apostolado pues en estos tiempos pues no es posible porque tienen que cumplir ciertos requisitos y tienen que haber visto a Jesús. Entonces cuando yo despierto de ese sueño, le digo, se te ha otorgado el apostolado porque me estiró la mano,
Y me dijo, se te ha otorgado el apostolado. Yo digo, pero ¿cómo? Si tienen que ver a Jesús. Y en ese momento se me viene el recuerdo de que yo ya había soñado y he tenido experiencias con el Señor Jesús. Entonces, en ese momento yo seguía en iglesia, compartimos el ministerio en iglesia. A mi esposa, cuando ministrábamos la alabanza, el Señor le mostró ángeles y le dijo, ve y compártelo a los pastores, a los ministros. Y en ese momento no nos íbamos a reunir a ninguna junta, pero de la nada dijeron, espérense los ministros, se va a llevar a cabo una junta, y mi esposa lo compartió, pero desgraciadamente no la tomaron en cuenta. Pero el Señor empezó a poner en mi corazón compartirlo, y lo empecé a compartir conforme lo fui sintiendo. De momento las cosas se tornaron desagradables ahí con los pastores. Ya el pastor me decía que no, ustedes ya se alejaron del Señor, ustedes ya se alejaron de Dios. Entonces yo estaba bien decepcionado, así como que, ¿cómo puede decir eso? ¿No? O sea, estamos en un área de liberación y estamos echando fuera demonios, estamos creciendo en el área espiritual, y ¿cómo puede decirnos ustedes ya se han alejado de Dios? Entonces, hay muchas iglesias que hay muchos enfermos, hay muchos miembros de la iglesia, inclusive que están siendo atacados por cuestiones de brujería. Y desgraciadamente los mismos miembros de la iglesia están saliendo fuera de su iglesia, buscando por las redes sociales otras iglesias, o inclusive yéndose a otras ciudades a buscar ayuda, porque no la encuentran dentro de la iglesia. Pero lo peor es que las personas que se capacitan en liberación son rechazadas dentro de la propia iglesia. Entonces hay un total desconocimiento de la importancia de la liberación. Jesús predicó, sanó enfermos y echó fuera. Entonces cuando yo empiezo a acercarme más en cuanto al área de liberación, a aprender de otros ministros de liberación en YouTube del Cristo Libera, el Señor me empieza a redarguir en mi corazón y me empieza a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer cambios en tu vida, tienes que borrar programas. Resulta que yo era productor musical en un estudio de grabación y tenía programas comprados y programas descargados. Pues el Señor me llevó a borrar los programas descargados y me dijo, eso es robo. Eso es un robo. Si tú estás usando un programa sin haber adquirido la licencia y lo craqueases o está craqueado o está parchado, no estás comprando, no estás pagando el derecho legal por usarlo. Entonces, como estás evadiendo eso, entonces hay una puerta abierta que se llama robo. Pero no tan solo me llevó a eso, sino que también me llevó a deshacerme de la música que era descargada en mis computadoras, los celulares. Porque si los músicos cristianos no te están regalando el material y tú estás descargándolo y haciendo uso de ello, se llama robo. Y hay otro derecho legal también de robo. Entonces, el Señor me llevó a cerrar puertas. Entonces, me encontré un archivo mientras hacía un trabajo para el mismo ministerio y dije, me va a ayudar mucho a agilizar todo lo que estoy haciendo y se me hace fácil instalarlo. Y lo empecé a usar y yo le dije, Señor, este archivo me hace falta, lo necesito, tú sabes que ahorita no tengo para comprar nada, dame chance, Señor, de usarlo, de echarlo a andar y todo, ¿no? Y rogando al Señor, yo casi sentí que el Señor me decía que sí, como tengo todo tu apoyo, ¿no? Y de momento empiezo a tener ataques demoníacos durante 3 días, casi no pude dormir, todas las noches reprendiendo y con ataques demoníacos. En ese momento yo le digo, Señor, perdóname, porque tú eres santo, eres un juez justo, tú no te vas a manchar por mí, tú eres santo, lo que es robo y tú no te vas a manchar por mí. Entonces yo agarré, borré ese programa que había descargado del internet sin haberlo comprado, y cuando lo borré y pedí perdón, en ese momento se acabó los ataques.
En ese momento se acabaron los ataques. Con esto quiero dar esta experiencia, porque hay muchas personas dentro de una iglesia que se las ha hecho muy fácil descargar música cristiana dentro de sus celulares y las está usando dentro de la iglesia para el mismo alabanza del Señor. Pero muchas veces de esa música la gente no ha comprado el derecho legal de usarlas, así que las ha descargado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, tenemos puertas abiertas. ¿Y qué pasa cuando viene una prueba a este mundo como lo que es el coronavirus? Resulta que muchos cristianos les llega a pegar este virus y la gente se pregunta por qué si es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué le está pasando esto? Si son cristianos. Entonces sí los cristianos se pueden enfermar de esto y del otro. Lo que pasa es que muchos cristianos desconocen las puertas que hay abiertas. Y algo tan sencillo como descargar una música cristiana sin haberla pagado, estás infringiendo ya un derecho de autor, una ley. Entonces, para usarlo hay que comprar la música, hay que comprar los programas para usarlos. Si son programas que tienen, que te permite usarlos por un periodo de 7 días o un mes, pues ya es el mismo programa que te está dando la opción, pero no más allá. Entonces, hay muchas veces que tenemos muchas puertas abiertas y este ministerio precisamente lo que te enseña es blindarte de todas las puertas que hay alrededor en el mundo espiritual. Hay tantas puertas Santidad, abiertas que los santidad. cristianos Así es. Y aquí tu estamos ministerio, totalmente manchados por sí, muchas puertas y luego recibe un ataque y no sabe ni por dónde lo estamos recibiendo. así es. Entonces, yo cuando estudio este ministerio y llego a este conocimiento de la realidad, yo puedo entender de por qué tantos cristianos, tantos pastores están sufriendo tantas cosas y desconocen realmente el ámbito espiritual. Como hay gente que desconoce que tú mismo puedes ser atacado a través de los demonios que están en ti y están influenciando a otras personas para que te agreden. Hay muchachas que son violadas porque tienen espíritus demoníacos de violación y esos demonios de violación llaman a otras personas que tienen el mismo demonio u otros demonios a querer abusar de ella. Entonces, cuando esta persona que ha sido abusada de violación es liberada, entonces ya realmente ha sido liberada de esa opresión demoníaca de que otras personas vayan y te abusen físicamente de ti. Entonces, cuando una muchacha desde muy joven es violada, resulta que durante todo su periodo de vida, juventud, adolescencia, madurez, adultez, resulta que ha sido violada por muchas personas, 3 o 4 personas, ¿verdad? Inclusive hasta por sus mismos parientes. Entonces, este ministerio realmente te capacita a conocer realmente el mundo espiritual. Si tú no conoces el mundo espiritual, entonces no estás entendiendo el Evangelio, no lo estás entendiendo. Porque cuando tú te conviertes al cristianismo, entras a una guerra totalmente espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con principados y potestades. Cuando tú vienes al cristianismo, vienes a una guerra que por supuestamente está ganada, pero es una guerra que vamos a sostener siempre hasta que el día que el Señor venga, se va a terminar. Por amén. eso nuestras armas, tenemos que colocarnos nuestras armas, nuestra armadura. Entonces, es importante que las personas que nos estén viendo decidan entrenarse en este ministerio. Mi vida ha cambiado bastante. El conocimiento que tengo ahora me ha ayudado a estar más en santidad, porque me he dado cuenta que hemos hecho liberaciones a personas que estaban en la santería, en la brujería, en otras áreas del ocultismo, y vemos que cuando nosotros nos enfrentamos a esos demonios siempre van a querer buscar puertas para atacar, pero si nosotros nos blindamos, no hay manera que nos puedan atacar. Pero si nosotros descuidamos alguna puerta, entonces podemos ser susceptibles a los ataques. Entonces hay que conocer
¿qué es lo que estamos haciendo? También algo que yo aprendí es valorar y honrar a mi esposa en santidad delante del Señor. Porque mi mente estaba Amén. perturbada en cuestiones sexuales, que cuando yo tenía los actos con mi esposa, ya estaba todo trastornado, distorsionado, que el acto ya venía siendo un pecado delante del Señor. Entonces el Señor también me vino a corregir muchas áreas en la vida de mi esposa, de tal manera que la tengo ya en santidad, es decir, en el área sexual también se cuida el área de la santidad con la esposa, en valorarla, no, no amancillarla, sino honrarla, tenerla en santidad delante del Señor en todas las áreas. Entonces, es un cambio radical, este ministerio me ha bendecido muchísimo. Muchas personas actualmente tienen miedo por el coronavirus, no tienen que tener miedo, yo les digo, si no tienes que tener miedo, porque el Señor Jesús se llevó las enfermedades, y yo les hago una pregunta, ¿el Señor Jesús se llevó el COVID o no se lo llevó? ¿Se lo llevó? ¿Lo pagó? Todo. Entonces, si el imperio de la muerte fue destruido, Y cuando entonces cuando uno sabe que estos son puros demonios que están ahí, puros demonios, son puros demonios. Entonces, Amén. y nosotros como ministros de liberación, como pastores, no le tenemos miedo realmente a Satanás, lo que tenerle miedo a los demonios de bajo rango. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a Dios. no tenemos que tener nada de miedo, porque la palabra entonces empezaría a cobrar vida, lo que realmente es. Dice, caerán a tu lado miles de esas, mas a ti no llegarán. Entonces, esto es lo que significa realmente creer en Dios, en un Dios vivo. Entonces, si el cristiano tiene vivo, entonces ¿en qué hemos creído? ¿Qué diferencia tenemos con los del mundo? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Sí. No hay nada que nos pueda A la diferenciar gente le si gusta el hacer cristiano vive con temor. a la gente le falta hacer ese conocimiento que a través de este ministerio lo tenemos. Así que todos ustedes lo que están viendo acá, escuchándonos, los que deseen entrar a la escuela, ahí está la escuela, ahí están los enlaces para que usted estudie con nosotros acá. Y empiece enseguida a cambiar su vida enseguida. Y necesitamos ayuda, necesitamos obrero para entrenarlo. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias por tu testimonio, hermano. Aquí vamos a seguir, entonces vamos a seguir. Ahora se conectó, ahora el hermano